Muchos ya me conocen, yo me llamo Juan Javier Santos Salvador, soy abogado y lo que a mí más me gusta es el derecho civil y parte del derecho civil es el derecho sucesorio. Debido a la pandemia que hoy está pasando a nivel mundial, el virus COVID-19, es necesario y básico que las personas conozcan sobre el derecho sucesorio. ¿Qué es lo que sucede y a qué se va a enfrentar una persona cuando, bueno, los herederos de una persona cuando su familiar fallece? En Ecuador no existe la costumbre de hacer testamentos. En mi caso, yo voy a hablar sobre el testamento y se van a dar cuenta la razón por la cual nadie hace y es justamente porque no existe lo que se denomina la libertad absoluta de testar como se existe en países anglosajones. Entonces, yo me voy a centrar en esta exposición porque van a haber dos conexiones, primero la mía y la segunda por mi colega Felipe Doña Sánchez. Yo me voy a concentrar sobre las definiciones generales, ciertas acciones y sobre el testamento, que como ustedes saben es una forma de adquirir el patrimonio del causante, es decir, de la persona que fallece, del difunto, para que pase en manos de sus herederos, quienes son las personas que continúan la vida jurídica de este, es decir, la del difunto. Explico esto de aquí y soy redundante porque esta exposición no solamente es para abogados, no, yo quiero que cualquier persona que no sea abogado pueda comprender esto y a qué se enfrenta. En la segunda exposición, pues, se explicará cómo uno sucede cuando no hay testamento, que es la más frecuente, llamada intestato. eh, Esa empezará yo calculo unos 30 minutos que durará mi exposición y espero, bueno, que estén atentos a eso. Bueno, continuando sobre lo que me corresponde a mí como socio de Justia hablar, quiero decir que la asociación por causa de muerte viene a ser lo que el tratadista chileno muy reconocido, Somarriba, llama como una subrogación personal. Ahora, ¿qué es subrogación? Los abogados me dicen, sí sé lo que es, pero subrogación es sustituir o poner a alguien en lugar de otra persona, es decir, el difunto. Yo muero, entonces otra persona pasa a estar, pasa a estar, pasa a subrogarme, pasa a estar donde yo estaba, donde yo que morí, pasa a estar a este mismo nivel legal, si es que acepta la herencia. Ya veremos después que se puede aceptar la herencia o repudiar la herencia si es que hay muchos gravámenes, entiéndase gravámenes cuando hay demasiadas deudas. Ahora, ¿qué es lo que hace la sucesión por causa de muerte? Da origen a lo que en el derecho se llama el derecho real de herencia. No real por nobleza o algo así, no, no, no. Los derechos reales son aquellas relaciones jurídicas que mantengo yo, una persona con una cosa. Por ejemplo, la relación jurídica que yo mantengo con mi casa. La relación jurídica que yo mantengo con mi casa es que la casa es mía. Yo soy el propietario y por lo tanto puedo venderla, puedo enajenarla, o sea, hipotecarla, puedo hacer lo que yo quiera. Ahora, eso con respecto a los derechos reales y lo que da origen es la sucesión por causa de muerte. Ahora, en el derecho sucesorio, en el derecho real de herencia, este derecho recae sobre la totalidad, es decir, la universalidad de los bienes de la persona difunta o de una cuota de estos. Ojo, cuota de estos no es lo mismo a decir, no es lo mismo a decir lo que es el legatario, lo cual lo explicaré más adelante. Ahora, cuando vive, hay intereses que concurren en el patrimonio de la persona. Capitán José Ron, que son juristas franceses del Código Napoleónico, del cual quien creó nuestro Código Civil, que fue Andrés Bello, que fue para Chile, y Ecuador, que es campeón en copiar legislaciones, se lo copió a Chile, y Colombia también lo copió, por lo tanto pueden consultar libros de Colombia y de Chile. Indica, Capitán, y yo soy con los dos, que el patrimonio es algo parte de la personalidad. Donde quiera que vaya la persona, el patrimonio es parte de la personalidad de la persona. Tanto así que la Unión Soviética trataron de suprimir la herencia, pero no pudieron suprimirla del todo. Obviamente hubo muchísimas limitaciones en la Unión Soviética, pero igual existió. Y es muy difícil que en un futuro, inclusive, se llegue a eliminar la sucesión por causa de muerte. Ahora, el interés personal, los intereses que existen es el interés personal del titular del patrimonio, es decir, de la persona que fallece
y que en vida tuvo ese patrimonio y que en vida puede disponer mediante un testamento para después de sus días. En caso de que no haya hecho un testamento, pues ya hay la parte de mi testato que será explicada en en el segundo video por mi socio Felipe Dueñas Sánchez. Ahora, también existe el interés familiar, ya que como explica la doctrina, para que el difunto haya adquirido en su vida su patrimonio, necesitó el concurso de su familia y del ambiente que vivió. Este interés familiar está representado en las denominadas asignaciones forzosas, es decir, aquellas que el testador, esto es, el difunto que en vida hace un testamento, está obligado a otorgar. Ya que en Ecuador, la libertad de testar de forma absoluta, como existe en Inglaterra, en Estados Unidos, no existe en Ecuador, y esto se basa en la Lex Falcidia y otras leyes falsillas de Roma. Básicamente, Ecuador lo que hizo nuestro legislador fue tomar las leyes de Roma y las armó en un librito llamado Código Civil. Bueno, las asignaciones, para dar la definición, y la definición de las asignaciones es la que da nuestro Código Civil, son una, la que hace la ley, es decir, cuando no hay testamento, y la ley que es la que indica cómo, y es la ley justamente la que indica cómo se sucede, y o el testamento de una persona difunta, que es lo que yo voy a concentrarme, para suceder, es decir, para hacerme con los bienes del difunto. Si una persona no dejó de testamento, bueno, ya expliqué, existe la sucesión a intestato, que es la que es sin testamento. Bueno, como ya dije hace un rato, al no existir la libertad absoluta de testar en Ecuador, ya por las asignaciones forzosas, nos encontramos con personas que forzosamente está obligado el testador a dejar en una porción de la herencia, pudiendo luego de respetar estas porciones. Por ejemplo, yo tengo a mis hijos, si yo tengo hijos y muero, obligatoriamente mis hijos son asignatarios forzosos. Y estas personas, mis hijos, tienen que recibir en parte igual de mi herencia, sin perjuicio de la porción conyugal y sin perjuicio de la parte de la sociedad conyugal que le corresponde a mi esposa, porque yo estoy casado. Y el resto remanente queda para mis hijos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo, qué es lo que puede depender el testador? ¿Qué es lo que de forma libre puede dejarle a quien quiera? Si yo soy testador y le quiero dejarle una parte a alguien totalmente ajeno a mi familia, a mis descendientes, existe lo que se denomina la cuarta parte de libre disposición, que básicamente, dependiendo de mi descendencia, de la cantidad de hijos que uno tiene, puede ser mayor o menor. Si yo tengo un hijo, puede ser, no puede ser, voy a tener una cuarta parte de libre disposición un poco más alta. Ahora, ¿quiénes son los herederos de forzosas en el Ecuador? Básicamente, como indiqué, los hijos en primer lugar y en segundo lugar los padres. Los hijos, de haberlos, excluyen a los padres. Existe también la denominada cuarta de mejoras. La cuarta de mejoras básicamente es donde el testador puede dejar a su arbitrio parte de su herencia, pero únicamente a sus descendientes. O sea, a diferencia de la libre disposición, donde yo le puedo dejarle esa parte a quien yo quiera, la cuarta de mejoras es, por ejemplo, yo a mis dos hijos le quiero darle, yo tengo dos hijos, Pedro y Juan, y resulta que Juan me cae mejor porque tiene mi nombre, mi primer nombre, y deseo darle a él otorgarle esa cuarta de mejoras, y mejoras por justamente le mejoro el aspecto patrimonial cuando yo testo. Esto quiere decir cuando yo otorgo el testamento. Por si acaso, la palabra testar proviene de Roma y es porque antiguamente en Roma existía la solemnidad de que el hombre que testaba se apretaba los testículos y ahí la palabra testar, por más desagradable que suene, es por eso. Se darán cuenta que todo nuestro derecho sucesorio proviene de Roma. Ahora, solamente puede, lamentablemente, en Ecuador disponer de la cuarta libre exposición y es por esto que existen más sucesiones sin testamento llamadas ab intestato, que es la que otorga la ley. Ahora, no existe en Ecuador, y esto cuidado, no pueden hacer ustedes los pactos sobre sucesión futura, es decir, que en vida el testador, mediante un contrato, inclusive verbalmente, diga que cuando yo muera, tal cosa irá a la tal persona, porque lo que protege la ley es justamente la vida del testador. Si, por ejemplo, Pedro realiza un contrato con Juan, donde Pedro le promete que al morir le dejará tal cosa, Juan podría cometer homicidio, y a lo mejor aquí las autoridades, que son tan corruptas, hay que decirlo, ni siquiera se dan cuenta, yo qué sé, le ofrecieron una coima, lo que sea,
no, no pasa nada. ¿Qué sucede? Que esto daría un aliciente para que la persona beneficiaria de ese contrato sobre sucesión futura se haga beneficiar de una forma muy rápida. Esto proviene del Corpus Juris Civilis, de también una ley romana sobre el tema, justamente de la parte sucesoria. No se puede haber pacto sobre sucesión futura. Sin embargo, lo que sí existe en Ecuador y en todo el mundo son los seguros de vida. Esto no tiene nada que ver con derecho sucesorio, pero pero si yo tengo un seguro, pero si es que un ratito, me dijeron que no estoy, no, sí estoy. Alguien me escribió que no hay, que no, sí, sí queda grabado. Me acaban de escribir que no hay, el video no es de Justia, pero me acabo de ver que sí. Me acaban de escribir, disculpen. Les decía, no existen estos pactos sobre sucesión futura. Sin embargo, existen los seguros de vida, donde el beneficiario puede ser mi cónyuge. En Estados Unidos han dado múltiples casos en que la mujer o el marido mata a su cónyuge, el cónyuge, por si acaso, es la palabra legal para referirnos a lo que en la práctica decimos esposos. Mata a su cónyuge para hacerse beneficiario del seguro de vida. En Ecuador existe esto, existe el seguro de vida, pero se los quería decir, quería decírselo, recalcarlo, pero bueno, el tema a tratar aquí por mí es de la asociación por causa de muerte por testamento y no de derechos de seguros. Volviendo a la asociación por causa de muerte, el testador transmite su patrimonio o bienes determinados a favor de personas determinadas. Y en estas personas determinadas, inclusive puede ser una persona que todavía no nace, pero que se espera que nazca. Por ejemplo, yo le lego, yo no le lego, pero yo indico que un tercio de mi herencia va a ser para el hijo de Juan, es decir, de mi hijo Juan. Pero Juan todavía no tiene hijos, pero puede ser que tenga hijos. Tiene Juan 15 años para tener hijos. Si va a tener hijos, ese hijo tiene derecho a la herencia. Y cuando cumpla los 18 años se podrá aprovechar de ella. Ahora, el, hay ciertas características de la asociación por causa de muerte, y esto aquí tengo que ser bien didáctico porque los que no son abogados no lo van a comprender bien. Entonces, para resumir, es una forma de adquirir la propiedad también llamado, quiere decir que la propiedad también se llama dominio, dominio y propiedad es lo mismo. Los abogados utilizamos más dominio, los civilistas. Y es un modo o forma, utilizamos la palabra modo, derivativa. ¿Qué significa derivativa? Es derivativo y se dice que así es porque la propiedad no nace de forma espontánea, es decir, de la nada a favor del heredero, sino que es transmitida por parte del difunto a favor del heredero o legatario. Y explicaré después lo que es legatario. Es importante indicar que es una forma o modo de adquirir la propiedad de forma derivativa, ya que nadie puede transmitir, y esto es un principio del derecho civil, más derechos de lo que tiene. Es decir, si Pedro a fallecer deja fuera de Juan una casa en testamento, resulta que la casa en realidad no era de Pedro, por lo tanto no es transmisible, por más que Pedro hubiera querido que tal casa era de él. Por lo tanto, Juan pasará a ser poseedor de una cosa, y la posesión no es un derecho, sino un hecho, y puede adquirir luego Pedro, por prescripción, aquí en Ecuador 15 años, puede adquirir la propiedad, pero la prescripción es otro tema que podría ser tratado en otra charla. Ahora, pues por causa de muerte también es un título gratuito, el modo, es un título gratuito. ¿Por qué? Porque la forma de adquirir la propiedad por sucesión por causa de muerte, el beneficiario no ha realizado ningún sacrificio económico para hacerse con él. No ha hecho nada a cambio para hacerse con la herencia. Sin embargo, es necesario recalcar que no toda asignación testamentaria conlleva una ventaja económica, porque puede ser que el patrimonio del difunto esté repleto de deudas, lo que podríamos decir más jurídicamente gravamen, es que si llegara a aceptarlas, el heredero, los herederos, los acreedores del difunto van a caer como hienas contra los herederos. Y si existen juicios, y existen juicios en Ecuador, donde los acreedores caen contra los herederos. Es por ello que es muy necesario que consulten a su abogado y analicen antes de aceptar una herencia, porque la pueden repudiar, en este caso el testamento, la situación patrimonial del difunto, de cómo quedó, porque puede ser que de esa masa hereditaria hayan algunos bienes inmuebles valorados a $1.000.000, pero resulta que tiene una deuda con el banco, el difunto tenía una deuda con el banco de $2.000.000, $3.000.000.
Entonces, por eso es muy importante que se analice esto antes de aceptar el testamento. Ahora, esto es muy importante, esto en la práctica se ve en Ecuador a cada rato y para quienes son abogados creo que muchos lo habrán hecho también. Eh, Cuando uno hereda, uno no recibe jamás, en el caso de la herencia, bienes determinados, sino en la asignación a título singular, que son los legados que más adelante explico. En el caso de la herencia, reciben derechos hereditarios los beneficiarios del testamento. Y estos llamados derechos hereditarios, por más que dentro de esta masa hereditaria que se llama acervo, esta masa hereditaria, me imagino un círculo, un pago, un pancake, aquí adentro de este acervo, al cual hay que restarle unas pocas cosas que luego se les diré, que eso ya es al final. En este acervo puede haber inmuebles, puede haber un poco de cosas, pero por más que eso recaiga, yo no recibo el inmueble, yo recibo es derechos hereditarios. Ya, ahora, lo que tiene que en realidad hacerse, lo que en realidad tiene que hacerse es, y déjenme cerrar WhatsApp web, que me suena cada rato, disculpen, es lo que debe hacerse es una partición de del testamento. Yo acepto el testamento mediante lo que se llama posesión efectiva, yo acepto el testamento y luego hago la respectiva partición. Es importante recalcar lo de la posición efectiva, porque de esa forma yo acepto o, o hago un repudio de la herencia mediante escritura pública si es que hay muchos gravámenes. Entonces, es importante. Lo que yo he visto bastante aquí en Ecuador es que muere alguien y le hacen posición efectiva y ingresan documentos, títulos habilitantes de un inmueble y se inscriben en el registro de la propiedad. Y eso sirve perfecto que se inscriba, porque recae sobre un inmueble, pero yo no adquiero la propiedad del inmueble. Si yo soy el heredero, yo lo que recibo es derechos hereditarios y eso les sirve más que nada a los acreedores para saber contra quién fue el heredero que aceptó esa herencia y poder demandar a ese heredero. Esta partición en Ecuador se la puede hacer notarialmente y es lo mejor, por mutuo acuerdo o en un juicio, por el juicio de partición. Bueno, juicio de partición existía anteriormente, ahorita es un procedimiento diferente que se lleva en el Código Orgánico General de Procesos, si no me equivoco, es el juicio sumario, con el cual debe seguirse para la partición, en caso de que alguno de los herederos quiera hacer esa partición, ya que cuando uno muere y recibe los derechos hereditarios, o sea, existe una comunidad, entiéndase comunidad no de personas, sino una comunidad de derecho, donde hay donde adentro hay bastantes bienes o bastantes deudas, etcétera, y pueden decidir en Ecuador que las personas por 5 años se mantenga esta comunidad de la herencia o pueden pedir la partición. Si yo soy heredero y no estoy de acuerdo, puedo demandar la partición. Bueno, esto es lo que quería explicarlo. Es muy importante que hagan la partición de la herencia. Ahora, la asociación de por causa de muerte puede ser a título universal o a título singular. Voy a explicar esto. Esto significa que puede dejar el testador universalidad, es decir, la totalidad de la herencia, respetando siempre a los asignatarios forzosos que normalmente son los hijos, y si no hay hijos, los padres, sin perjuicio de la porción conyugal, que lo explicará luego mi colega, que es para básicamente alimentos congruos y es el 25%. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo sería a título universal? Les voy a explicarlos voy a explicarlos con un ejemplo. Eh, por ejemplo, yo, Juan Javier Santos, dejo a mis hijos Pedro y Juan un testamento indicando, dejo mis bienes a Pedro y Juan. Solo por decir Pedro y Juan, están recibiendo los dos a título universal. Pero si yo digo, yo, Juan Javier Santos, dejo un tercio de mi herencia a Pedro y otro tercio a Juan, pasan a ser herederos a título singular. Unos dirán que esto, ¿cuál es la diferencia? Es muy importante, por lo que se llama derecho de acrecer. ¿Qué sucede? Si es que el testador fue sabio e hizo el derecho y testó para que sean sus herederos universales,
si es que en vida del testador, yo hice hoy hice en mi testamento y lo hice a favor de mis dos hijos, y resulta que yo me muero y ese testamento queda vigente, nunca lo cambié, nunca lo reformé. Pero yo estando en vida, a mis 50 años, muere Juan, ¿qué sucede con ese testamento? Que la parte que le correspondía, el un tercio que le correspondía a Juan, pasa a Pedro. Eso sucede cuando es a título universal, lo cual no sucede en caso de a título, cuando es a título singular. Cuando es a título singular, se van a dar cuenta que existe en nuestra legislación, lo dice nuestro Código Civil, que la sucesión por causa de muerte puede ser parte testada y parte intestada. Entonces, ahí es la ley la que procede. Ahora, voy a hablar de los legatarios. Estos son los asignatarios a título de los asignatarios a título singular, se los denomina legatarios, y estos son muy especiales, porque no son considerados herederos y no suceden en la universalidad del patrimonio, sino en bienes que son determinados, en una especie de cuerpo cierto, por ejemplo, una casa, un carro, un Ferrari, marca tal, placa tal, ¿ya? O una cantidad de dinero. Entonces, los legatarios, en primer lugar, uno, no representa a la persona del difunto, y dos, el legatario no responde por las deudas hereditarias, salvo con dos excepciones. El acreedor hereditario, primero, debe entregar su acción para hacer cobrar su acreencia ante el heredero. Pero si no hay heredero, puede seguir contra el legatario, únicamente si es que no hay heredero. También existe una acción judicial denominada de reforma, la acción de reforma. No sé quién es, pero esto es algo que muy poco se trata. ¿Qué es esto de acción de reforma? Es algo muy sencillo. Como dije al comienzo, existen asignaciones forzosas, que es básicamente a favor de los descendientes y que tiene que respetar el testador. Si el testador no respetó una asignación forzosa porque hizo mal en los cálculos, porque se da cuenta que para el testamento se necesita hacer muchos cálculos, y recordemos que básicamente lo que dispone de forma libre, y esto lo dije hace un rato, de lo que puede de forma libre disponer el testador es de la cuarta parte de libre disposición. Si es que yo me sobrepaso de la cuarta parte de libre disposición, pueden los herederos demandar al legatario, podrán reclamar contra el legatario la predicha acción de reforma para que se les vuelvan los valores o si es una cosa que luego se remataría para que los signatarios forzosos, que son los herederos forzosos, obtengan su parte como debe ser con la ley, porque el testador no puede bajo ningún argumento sobrepasarse de la cuarta parte de libre disposición. Por si acaso, las preguntas pueden hacerlas después por mensaje de Messenger, serán consultadas con mucho gusto. Ahora voy a hablar sobre la apertura de la sucesión. La sesión, como indica nuestra ley, se abre al momento de la muerte, en el último domicilio, por regla general, de donde vivió el difunto. Si yo morí en Guayaquil, pues antes fue de Guayaquil. Somarriba, el autor chileno, define la apertura de la sucesión como el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad. Aquí viene la posesión efectiva, o también el repudio. Los herederos deben de ser capaces legalmente y dignos para suceder. Ojo, digno no tiene nada que ver con lo que usamos de forma coloquial. Voy a explicar lo que es digno y lo que es la capacidad legal para poder suceder, o sea, para que uno pueda ser heredero. Primero voy a explicar lo de la capacidad, ¿ok? ¿Quiénes son incapaces? Y esto, ojo, la incapacidad es algo de orden público, por lo tanto, si es que yo estoy haciendo un testamento, hice un testamento, testé a favor de personas incapaces, esa disposición del testamento no es nulo, pero esas disposiciones testamentarias a favor de los incapaces sí son nulas. Por ejemplo, son incapaces las cofradías, los gremios o cualquier persona o cualquier establecimiento que no sea persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Es una fundación, por ejemplo, o una compañía anónima, por ejemplo. También, ¿quién es incapaz? El eclesiástico que hubiera confesado al difunto durante la misma enfermedad, es decir, la enfermedad que conllevó a la muerte del difunto en los 2 últimos años anteriores a la otorgación del testamento. Tampoco podrán heredar órdenes religiosas, conventos o cofradías. Entiéndase cofradía que sea una persona jurídica, porque puede haber cofradías
con personas jurídicas o que no tengan o que no sean personas jurídicas. Donde el eclesiástico que confesó al difunto es miembro. También es incapaz, también son incapaces las iglesias parroquiales donde los curas son los confesores del difunto. Sin embargo, existe una excepción. Sí puede estar a favor de la iglesia parroquial del testador, aunque el testador se haya confesado con el cura de su parroquia. Y también, si el cura confesor es descendiente del testador, es mi hijo. Juan resulta yo soy católico y Juan resulta ser, mi hijo Juan resulta ser sacerdote, y me confieso con él puede ser heredero. Y tengo la obligación de hacerlo heredero. Ok. En quinto lugar, es incapaz para suceder el notario que utiliza el testamento o el funcionario que haga sus veces. En Ecuador, básicamente, el que hace el testamento, ante quién se hace, es ante un notario, a quien se le otorga la minuta. Yo voy a explicar después eso cuando hable sobre el testamento abierto, pero también se puede hacer ante un juez cuando se hace con 5 testigos y no se ha hecho ante ningún notario ni ante ningún juez. También son incapaces los asalariados, es decir, los empleados y los cónyuges de los notarios, y también así como los funcionarios cercanos al juez. También, finalmente, los testigos del testamento. Los testigos del testamento no pueden ser herederos, pero, sin embargo, los cónyuges y parientes de los testigos sí pueden ser herederos, a diferencia de Chile, donde eso está prohibido. Esto de aquí lo eliminamos en nuestro Código Civil. En Chile sí está prohibido, en Ecuador no. Ahora, como yo dije, incapacidades de orden público porque es nula la disposición testamentaria a favor de uno de los testigos. En cambio, ahora voy a hablar de la indignidad, que es el interés personal del testador, y por lo tanto puede perdonar a los indignos. Si una persona es indigna para suceder, tiene que probarse ante un juez, y además, yo como testador lo puedo perdonar. Los indignos son los siguientes. El primer caso, el que cometió el delito de homicidio en la persona del difunto. Si yo maté al difunto, yo no puedo suceder por más que haya dejado un testamento a favor mío. En este caso, obviamente, porque me mataron, yo no lo puedo perdonar. Esta es la excepción a esta regla de perdonar, porque es lógico, si me mataron, no puedo perdonar a la persona que me mató. También es indigno el que cometió atentado grave contra la vida, la honra o los bienes de la persona cuya sucesión se trata. Eso está en el artículo 1010 del Código Civil, por si acaso. O de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes, padres, abuelos, o descendientes, hijos, nietos, con tal de que dicho atentado se pruebe mediante sentencia ejecutoriada. Ahora, muchos dirán, ¿qué es sentencia ejecutoriada? Básicamente, que no existan más recursos dentro de un juicio, que la sentencia ya puede ser ejecutada contra el demandado. Por ejemplo, un caso muy conocido en Ecuador que todos conocen por los medios de comunicación es el caso Arroz Verde, donde está implicado el expresidente de la República. Es un caso cuya sentencia no se encuentra todavía ejecutoriada, por lo tanto no puede pedir la Interpol la extradición ni nada, ya que existen recursos como la apelación que permiten que la sentencia todavía no se ejecutoría y se encuentre suspenso. También es indigno el consanguíneo hasta el cuarto grado de consanguinidad y que en estado de demencia o que se encontraba mal de la cabeza el testador no lo socorrió pudiéndolo haberlo hecho. También el que por fuerza o con intención de hacer daño, el código utiliza la palabra dolo, pero para explicarlo estoy usando la palabra con la intención de hacer daño, porque estoy más que nada explicándolo lo que es el dolo civil. Obtuvo del testador, es decir, la persona que con la intención de hacer daño obtuvo del testador alguna disposición testamentaria o le impidió testar. Cabe recalcar que todo esto de aquí que estoy indicando tiene que ser probado ante un juez. El que de forma dolosa, es decir, con intención de hacer daño, ha obtenido o ocultado el testamento, y en este caso hay una excepción. Se presume el dolo por el mero hecho de la intención y ocultación. Aquí hay dolo. Solamente por ocultarlo ya estoy frito. Es decir, yo ya soy indigno. Pero me puede perdonar en vida, pero no me puede perdonar en este caso, perdón, en este caso no me puede perdonar en vida el testador, porque esto quiere decir que yo morí y alguien escondió el testamento. Y luego alguien se da cuenta y descubren que el testamento lo tenía mi hijo Juan y por lo tanto habría un problema, pero si Juan es mi hijo, Juan igual podría heredar por las asignaciones forzosas. Digamos que le dejé corte libre exposición a un tercero, a un amigo, y lo escondió, no puede heredar, es indigno. Ya.
Es indigno que siendo mayor de edad no denunció ante la justicia. En Ecuador, las denuncias penales se realizan ante la Fiscalía General del Estado el homicidio cometido en la persona del difunto, apenas le haya sido posible hacerlo. Sin embargo, si la justicia ecuatoriana empieza a proceder con el caso de homicidio, si la Fiscalía comienza a moverse, quien no denunció puede volver a ser digno para heredar. Esta indignidad no podrá alegarse contra los parientes del autor o cómplices del homicidio. Es decir, si es que yo contra la esposa del, si es que yo estoy, si yo testo algo a favor de la esposa de la persona que me mató, esta persona, la esposa, puede suceder igual. Es digno de suceder el varón que no cumplió 14 años y la mujer que ya no ha cumplido 12 años o la persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito, por lengua de señas. Antes decía sordomudo, pero por lenguaje políticamente correcto, la ley orgánica de discapacidades lo cambió por esta frase larga. Quienes no pueden y ni no suceder, el ascendiente, esto es los padres, o en ausencia de esto los abuelos, o los descendientes, hijos o falta de estos nietos, que pudiendo ser el heredero, no pidió para estas personas que se les nombre tutor o curador. Ahora, un paréntesis hago aquí. ¿Quién es el tutor y quién es el curador? El tutor es quien representa legalmente a los menores de edad. Y el curador es quien representa a la persona interdicta, es decir, y en este caso, aquella que no puede darse a entender de forma verbal, por escrito, por lengua de señas y que sea sorda. O sea, el sordomuda, que es lo que dice el Código Civil chileno, el Código Civil colombiano, y que acá en Ecuador lo cambió la Ley Orgánica de Discapacidades para que suene más bonito y más largo. También son indignos suceder los tutores o curadores que nombrados por el testador se excusaren sin causa legítima de serlo. Me nombran a mí, nombran, perdón, a Juan, que sea tutor de su hermano, y sin causa legítima dicen, sabes que yo no quiero, yo no quiero ser el tutor de los hijos de los hijos de mi hermano. En este caso, podría ser indigno, pero ojo, yo puse el ejemplo de mis hijos. Digamos que si es un heredero, que es un amigo, ahí sí sería indigno. En el caso de mi hijo, ahí me equivoqué, disculpen, no sería indigno porque los signatarios forzosos no caen en la indignidad. ¿Ok? Esto es muy importante que se sepa. La ley es muy tajante con respecto a eso. Ahora, finalmente, es indigno quien haya hecho al difunto testar sus bienes a favor de un incapaz cuya lista ya fue indicada y que expliqué y que pueden retroceder en el video que queda grabado y lo puedan ver de nuevo. Ahora voy a tratarlo más, ahora que ya di estos paréntesis, voy a hablar sobre el testamento. Ahora, el testamento siempre es solemne. La ley lo define como algo que no es, lo define como más o menos solemne. Por eso es porque existen testamentos privilegiados. Como por ejemplo, en Chile existe el testamento verbal, en Ecuador no existe el testamento verbal. En Ecuador, los testamentos privilegiados son aquellos donde hay ciertas formalidades que se omiten. Por ejemplo, el del militar en la guerra, el marítimo, el que muere en un buque mercante. Lamentablemente, por la pandemia de COVID-19, no existe la posibilidad de que un médico, y esto es necesario que se haga una reforma, para que pueda el médico, enfermera, las personas que estén ahí, tomar las últimas palabras del, del, de la persona que está agonizando y que está por fallecer para que pueda atestar de esa forma. En la guerra, si yo soy soldado, hay unas formalidades unas formalidades que se le indica al oficial superior y de esta forma se puede hacer antes de morir. Yo puedo dejar un testamento. En el buque mercante es igual, pero es muy importante que nuestro Código Civil tenga esto, tenga una reforma. Lamentablemente, los pacientes que se encuentran ahorita en estos estados van a suceder por la ley, no van a poder disponer de sus bienes porque los médicos no pueden ser, lamentablemente, no tienen la capacidad para otorgar lo que se llama este testamento privilegiado. Pero bueno, el testamento siempre es algo solemne, la excepción a la regla son estos testamentos privilegiados, que no lo voy a explicarlos porque no vienen al tanto y la última vez que estuve en guerra fue en el 95 en Perú, ahí se utilizaron, y los de buque mercante, no he visto hasta ahorita un testamento de alguien que haya dejado un buque mercante realmente. Ahora, cabe recalcar que todas las disposiciones testamentarias son revocables en vía por el testador. No es una camisa de fuerza, aunque exista cláusula de juramento de no revocarlo. Los testamentos son personales, es decir, solamente puede comparecer el testador, no puede hacerse un testamento por dos o más personas. No es que yo con mi esposa voy a hacer un testamento, no. Mi esposa hace uno y hago otro.
Tampoco se puede delegar a un tercero para que haga un testamento mediante un poder especial. No pueden testar todas las personas que están en el artículo 1043 del Código Civil. Básicamente son el menor de 18 años, el que está en interdicción por causa de demencia, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa, el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente, y las personas no comprendidas, las personas que no están comprendidas aquí, si son hábiles para testar. Ahora, a ver, voy a tomar un poquito de agua. El testamento puede ser abierto o cerrado. El testamento, el testamento abierto puede estar escrito de forma anticipada. Esa forma anticipada es la minuta del abogado y que se incorpora en el protocolo del notario. Por este tipo de testamento, el abierto se hace con 3 testigos y tiene que ser leído en voz alta por el notario, y si el notario no se encuentra por uno de los testigos designados por el testador tiene que estar presente mientras se lee el testamento. Luego de esta formalidad se suscribe el testamento por las firmas del testador y del testigo y del notario. Si no sabe firmar el testador, lo puede hacer por él un testigo, y tiene que hacerse saber la causa que no sabe escribir en el testamento. O sea, indicar que el testador no sabe firmar y por eso firma por la otra persona. Ahora, los ciegos solamente podrán otorgar testamento abierto y ante el notario o empleado público que haga las veces de notario, en el cual solamente para los casos de los ciegos es el notario realmente. Este testamento será leído en voz alta 2 veces, la primera por el notario y la segunda por uno de los testigos, que tiene que ser elegido por el testador, y esta solemnidad, es decir, de la elección del testigo, se lo tiene que hacer posterior en el testamento. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice nuestra ley que se puede hacer ante notario o empleado público el ciego? Es porque les copiamos una ley chilena, y en Chile se lo puede hacérselo ante un funcionario del registro civil. Esto es porque copiamos las cosas, a veces revisarlas. Eso que puede haber sido perfecto para copiar. Ahora, finalmente, sobre el testamento abierto, existe el que es otorgado ante 5 testigos, y es porque no ha sido otorgado ante un juez o ante un notario. En este caso, el juez hace comparecer a los 5 testigos. En este caso, el testador ya murió, ya murió. Y el testamento fue otorgado ante 5 testigos. Lo hicimos. En este caso, el juez hace comparecer a los 5 testigos para que sean estos testigos que reconozcan sus firmas, y el testador, quien ahora es difunto. Y podrán también hacer conseguir la firma de los testigos ausentes. Luego, el juez pone su firma y rubrica al principio y fin de cada página, y ordenará al notario para que le incorpore sus protocolos. Ahora, yo pienso que esta es una forma para que las personas que se encuentran ahorita en una clínica con 5 testigos, que serían los enfermeros, los médicos, pero no se puede ingresar, no pueden ingresar los familiares, para que sirva y que lo escriba, y eso el papel sirva, y que tal persona, tal enfermera fue testigo. Yo pienso que eso podría servir, y a estas personas, los familiares tendrían que llamarlo a un juicio para que reconozcan a estos testigos sobre el testamento, reconozcan lo que quiso la persona estando agonizando, lo que quiso hacer conocer con respecto a sus bienes, sobre su hacer, prácticamente sí podría en este caso hacer un testamento. Pero como indiqué, hay que ir a la parte judicial, a los enfermeros, a los médicos tienen que comparecer a juicio, para lo cual tengo que hacerlo citar, para lo cual tengo que tener la dirección de los enfermeros y los médicos, etcétera. Pero se lo puede hacer. Ahora, finalmente, el testamento cerrado. El testamento cerrado es el acto en el que el testador presenta al notario y testigo una escritura cerrada. En Ecuador se hace normalmente con un sobre, y de claro, de viva voz, y de manera que el notario y testigos le vean, oigan y entiendan. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace con el testamento cerrado? Cuenta el notario, aquí está un sobre, y el notario hace en Ecuador un acta de que se ha hecho un testamento cerrado. Y lo que tiene que hacer el notario es poner su sello, rúbrica del notario, y se cierra ese sobre. Ese sobre no queda con el notario. El notario queda un protocolo de que se hizo un testamento cerrado. Ese sobre queda con una persona de confianza del testador. Puede quedar con uno de los testigos, puede quedar, no sé, de una persona que sea importante, pero que se sepa que esa persona lo tiene. Ya, como indiqué, la cubierta de ese testamento tiene que estar completamente cerrada exteriormente, de manera que no pueda extraerse el testamento sin romperla. La única forma que puede abrir eso es rompiendo el papelito y sacando el testamento. Ya. El notario tiene que expresar en la cubierta de este sobre el título que es testamento, las circunstancias de hallarse el testador en su sano juicio,
el nombre, apellido, domicilio del testador y de cada uno de los testigos, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Este es el testamento que más se realiza, de los pocos que se suelen realizar, porque el testamento abierto, yo puedo ir con Javier Santos, quiero saber qué viene de tal persona, lo pido en la notaría y me dan un testimonio, me dan una escritura de eso, una copia, y puedo saber todos los bienes que tiene toda esa persona. Entonces, yo recomiendo más el testamento cerrado, que tiene que estar bien redactado. Para eso es muy necesario que le ayude en la redacción un abogado. Ahora, eh, no puede durante la formalidad del testamento cerrado, además el testador tiene que tener un notario y los mismos testigos no pueden irse y nada. Esa es básicamente mi intervención. Y finalmente, yo dije que al final iba a explicar lo que era el acervo. El acervo es la masa hereditaria que queda, restándole unos valores, que es justamente lo que indica el artículo 1001 del Código Civil, que lo tengo justamente a la mano. Cuando una persona muere, sea que yo vaya a suceder por la ley o yo haya hecho un testamento, del acervo, de la masa de bienes, se tiene que dejar se tiene que restar lo siguiente. Uno, las costas de la publicación del testamento, si es que en caso de que lo quiera hacer, si lo quiero publicar en la prensa, murió Juan Javier Santos, yo morí y quiero publicar en la prensa para que la gente sepa, eso ahí se lo tiene que restar. También todo lo que se le anexa a la apertura de la sucesión y las que se viene por la última enfermedad, es decir, lo que se le pagó a la clínica en caso de que no haya tenido seguro, o el deducible que tuve que pagar si es que tuve seguro. Y los gastos funerales, también a eso se le resta. Las deudas hereditarias, por eso es muy importante saber la parte, cómo está patrimonialmente patrimonialmente el estado de quien testa, y en este caso del difunto. El impuesto progresivo que causa las sucesiones indivisas, en Ecuador existe el impuesto de la herencia, en el año 2007 no era tan alto, pero en el año 2007, si no me equivoco, sí, en el año 2007 o 2008 el Estado lo aumentó, y, y el resto, luego de que se resta estas cuatro cosas, es lo que se llama acervo líquido, de lo que dispone el testador o la ley, y ese acervo es la masa hereditaria con la cual yo, como testador, puedo utilizar para luego poder realizar el testamento bajo las formalidades ya indicadas. Y hasta aquí mi intervención. En este momento se va a conectar a la página de Justia el abogado Felipe Sánchez en Facebook Live, Justia Egg, para quien le va a explicarles la forma de suceder más común, que es la sucesión ab intestato o por la ley. Muchísimas gracias, les agradezco mucho a ustedes. Buenas, ¿cómo están? Soy el abogado Felipe Dueñas, soy socio del estudio jurídico Justia. Por las razones dichas por mi socio Juan Javier Santos, es que se ha dispuesto este seminario, esta exposición. Básicamente, el tema que va a tratar va a ser la sucesión intestada. La sucesión intestada, como su nombre lo dice, pues es la sucesión que no hay testamento. Es la sucesión por causa de muerte, por mandato de la ley, cuando no ha habido testamento, o mismo no cumple con los requisitos esenciales, o no surte efecto. En la sucesión intestada, pues uno puede suceder por manera personal o por representación. Estos casos ya se van a ver más detallados. El orden de sucesión en el ab intestato es la siguiente. Por personas, en primer lugar van los hijos, en segundo lugar los ascendientes, en tercer lugar los hermanos y en cuarto lugar los sobrinos. Vamos al tema de los hijos en primer lugar. En primer lugar, pues están, con que hay un hijo, pues ya excluye a los ascendientes. O sea, cada orden excluye al orden sucesivo. Si ya hay hijos, ya no les toca heredar a los ascendientes. Un hijo, pues, heredaría todo. Si hay varios hijos, heredan cada uno en partes iguales.
Claro, con la cuota que le correspondería, lo que le toca al cónyuge también. En el tema de los hijos, aunque no es tan obvio, porque sí me han preguntado alguna vez, todos los hijos heredan, no necesariamente los hijos que son fuera de matrimonio o por unión reconocida legalmente. Todos los hijos, todos tienen derecho a heredar. Básicamente también acceden los hijos, y ahí también entraría el tema, si no hay pues un hijo ya fallecido antes del causante, pues va a heredar los hijos de este fallecido antes. Por ejemplo, si yo tengo 4 hijos, 3 me sobreviven y uno ha fallecido antes que yo me muera, básicamente lo que le tocaría es a los hijos de este fallecido les tocaría suceder. Y ahí entra la cuestión de que se puede se entra por cabeza o por estirpe. Cuando es por cabeza son pues los hijos que le tocan, los llamados a suceder, los hijos como tal. Y también entraría pues por estirpe, que serían los hijos de este hijo que falleció. Y le toca lo que le tocaría a ellos, a prorrata. Los hermanos reciben, y los hijos de este fallecido por estirpe le tocaría lo que le hubiera correspondido si es que hubiera estado vivo. De ahí, en segundo lugar, entran los ascendientes, que no necesariamente, o sea, son los papás, pueden ser también los abuelos. En el tema de los ascendientes, pues heredan los padres en partes iguales. Si es que hay un solo padre que se sabe, que se descubre por la madre y no el padre no conocido, pues la madre heredaría la prorrata. De ahí me están hablando lo de los comentarios. Ya vamos a responder los comentarios. En el tema de los ascendientes, también tocaría, pues recibe la parte que le corresponde el cónyuge, lo que le toque recibir, y esto es con el tema de los ascendientes. Cada uno pues recibe, como se dijo, en partes iguales. Por ejemplo, si no hay descendientes o ascendientes, pues recibe el cónyuge, lo que le toca. Si no hay cónyuge y no hay descendientes, pues reciben los ascendientes toda la herencia. En el caso de los hermanos, que es el tercer orden de sucesión, es un tema especial, porque ya cuando se excluyen los descendientes y los ascendientes, pues llegaría al tercer orden de sucesión, que es el de los hermanos. Aquí también tiene sus reglas especiales. Cada hermano pues recibe en partes iguales, y ocurre lo mismo en el caso de los descendientes. Pues cuando hay un hermano que ya ha fallecido, pues se hace la sucesión por estirpe o entre varios. Los hijos del hermano, que ya serían los sobrinos, entrarían a prorrata lo que le hubiera correspondido a ellos. En el tema de los hermanos, cabe la distinción de que la ley distingue entre los hermanos carnales, que son de padre, los mismos padre y madre, y los medios hermanos, que puede que sean un padre o una madre en común. Todos los hermanos reciben por igual, pero los hermanos carnales reciben la parte correspondiente dobladas. La ley me imagino que por temas de familiaridad ha de haber querido decir favorecer a los hijos carnales, porque los identificaría como más próximos que los medios hermanos. Si solo hay medios hermanos, en el caso que solo haya habido medios hermanos, solo reciben los medios hermanos en partes iguales. Si solo han habido hermanos carnales, pues los hermanos carnales solo recibirán en partes iguales. Pero si hay hermanos y medios hermanos, pues reciben, como ya se dijo, pues los hermanos carnales la reciben dobladas.
Ahí entraría en el tema, en el orden de sucesión, el tema de los sobrinos. Este es un tema especial, porque los sobrinos pues, entran y se entra en un acervo común en conjunto con el Estado. Si es un solo sobrino, el Estado tiene la cuota de la mitad. Si hay 2 sobrinos, el Estado recibe 1/3. Y si hay 3 sobrinos en adelante, el Estado se quedaría con la tercera parte. Si en caso que no hayan descendientes, ascendientes, hermanos ni sobrinos, el Estado se queda con todo. Cabe notar que hay la distinción especial entre que si no hay descendientes, ascendientes o el cónyuge, pues ahí le toca recién a los hermanos. Si no hay los anteriores, recién ahí. Si hay alguno, pues ya en base a las reglas anteriores que se dijo. En cualquier momento también se puede repudiar la herencia. También los ascendientes se puede representar también a los ascendientes en el tema del repudio de la herencia. Básicamente también en lo que corresponde al trámite, ahí se realiza lo de la partición. Antes de esto se suele también hacer la posesión efectiva de los bienes, que se pone en la escritura, que la posesión efectiva debe estar la totalidad de los bienes, aunque muchas veces, como en el ejercicio profesional, a veces por apuro detallan 1 o 2 bienes. Sí es recomendable terminar el trámite y elaborar la partición que esté especificada qué le toca a cada uno. Siempre es bueno, recomendable legalmente eso, siempre es bueno asesorarse con un abogado en estos temas. Si se trata de bienes inmuebles, pues hay que escribirlos en el registro de la propiedad del cantón correspondiente. Si son acciones, pues es importantísimo inscribir las acciones en el libro de acciones accionistas, porque si no tiene validez esa transmisión, ese cambio. Siempre la ley de compañía se remite a todo lo que diga el libro de acciones y accionistas. Que haya que notificar a la super también es diferente, se lo notifica a la superintendencia de compañías adjuntando las respectivas escrituras, pero principalmente es el libro de acciones accionistas. Si es un vehículo automotor, el vehículo automotor pues se hace la revisión respectiva pues ante la ATM, la CTE, según sea el caso. Este tema de sucesión, antiguamente se lo hacía bastante, todavía se lo hace, pero hace como unos 30 años lo que han hecho bastantes personas es, por medio de compañías, ponían el bien a nombre de una compañía y se lo transmitía cediéndole las acciones en vida. Por eso en eso se ha ahorrado el trámite de la sucesión o elaborar testamento. Otra forma también es por medio de un fideicomiso. Pero es importante, vuelvo a recalcar, determinar el trámite, porque a veces lo que ven los compradores, o cuando uno quiere hacer un préstamo a un banco, ven cesión de derechos hereditarios, o sea, se han transmitido la cesión porque no se ha hecho la respectiva partición. Y he visto cadenas de 5 personas hasta los herederos originales. Es importante transmitir la propiedad y que el comprador lo vea, pero después hay lo que es el saneamiento. Básicamente esa es lo que sería la sucesión intestato, que es la que no es testamento, por mandato de la ley sin haber testamento. De ahí el tema, todo esto se ha explicado, como decía Juan Javier, porque uno nunca planifica, la mayoría de los casos no se planifica cómo voy a transmitir mis bienes, no se preocupa la gente de eso, mayoritariamente, la mayoría de los casos, y peor en esta pandemia con tantas cosas especiales y sui generis que están pasando, y que ha sido el espíritu de hacer este conversatorio. Básicamente también es bueno saber de que en estos momentos hay la resolución 035
del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura de que por esta pandemia, para poder enfrentarla de mejor manera, hay inevitablemente que hacer actos notariales. O sea, ahorita actualmente las notarías están cerradas, pero hay ciertos actos que tienen que hacerse para poder sobrellevar esta pandemia de mejor manera. Por ejemplo, se permitiría al habilitar una plataforma que tienen que el Consejo Nacional de la Judicatura habilitar la plataforma respectiva. Eso hay que ver en cuánto tiempo lo harían. Hay un plazo de por medio, tienen que respetarlo y hay urgencia. Pero se pudiera hacer testamentos, se pudiera hacer posesiones efectivas, se pudiera hacer reconocimientos de firma, se podría hacer todo lo que corresponde con mutuos, con préstamos de plata para que sobrevivan, por ejemplo, los trabajos para las empresas. Todo lo que corresponde con trámites de financieros, reconocimientos de firma, permiso de salida para las personas para los menores que tienen que salir por vía humanitaria y llegar con los padres. Todo lo que tenga que ver con el concurso público para poder adquirir, para que el Estado adquiera las mascarillas, los implementos médicos, las vacunas. Todo esto muchas veces hay que reconocer documentos, pedir copia original, protocolizar los documentos. Todo eso lo tiene que aceptar la notaría y se tiene que hacer por la emergencia que hay. Entonces estamos a la espera, como Justia está a la espera de que se habilite esta plataforma y con mucho gusto lo podemos asesorar en el tema de las minutas, sobre qué hacer, qué no hacer, qué es ilegal, qué no es legal. Encantados de ayudarlos en ese aspecto. Bueno, esto ha sido mi intervención. Les deseo mucha salud. Les deseo que estén bien y si están con problemas de salud que se recuperen pronto y hasta la próxima y muchas gracias y encantado de ayudarlos. Justia, se puede contactar con nuestro estudio jurídico Justia en las redes sociales y los números de contactos y conmigo directamente o con mi socio y muchas gracias a todos. Encantados y se manténganse bien y sanos. Saludos. Muy buenas tardes, les saluda Juan Javier Santos Salvador de la firma Justia. La razón por la cual hago este corto video es porque justamente el día de ayer, 16 de abril de 2020, en nuestra página de Facebook, Justia EC, Justiac, se realizó un webinario sobre derecho sucesorio, donde se explicó con las palabras más sencillas, términos jurídicos, para que todos puedan comprender, y sobre todo en esta época tan difícil que estamos viviendo, sobre qué sucede cuando una persona muere y el hecho de que sí es importante testar, aunque existan ciertas limitantes de las asignaciones forzosas, etcétera, que fue explicado ayer. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que ahorita, y lo traté ayer pero muy someramente, es que sí se permite en Ecuador, sin necesidad de notario, sin necesidad de juez, otorgar un testamento. Y esto se encuentra en el artículo 1058 del Código Civil. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, ¿qué es lo que necesita el testador? Digamos que el testador se llama Pedro. Si el testador es Pedro necesitará obligatoriamente 5 testigos. Si está Pedro en la clínica, en el hospital, en el IE, está ahí, mientras esté en capacidad, o sea, esté en pleno juicio, él puede escribir en un papel o por último puede otra persona ayudarle a escribir. Lo importante es que conste la firma de él al final sobre lo redactado y que esté siempre consciente de lo que indica el testamento y contar con 5 testigos. Los 5 testigos pueden ser cualquier persona y estos 5 testigos, por si acaso, no pueden ser herederos. Es decir, yo no puedo hacer
en este caso, en el ejemplo, Pedro no puede hacer si hace asignaciones testamentarias a favor de la enfermera, a favor del médico, se tendrán como nulas. El testamento no se tiene como nulo, pero las disposiciones testamentarias, que es lo que yo indico para quién es cada cosa, sí lo es. Entonces, volviendo al ejemplo, y por esta pandemia del COVID-19 es muy importante que tengan esto en cuenta. Pueden hacer en su casa, pueden hacerlo en la clínica con enfermeros que pueden hacer este testamento, y siempre y cuando tengan los 5 testigos. Por lo tanto, si es que ni les quieren ingresar a una clínica por el tema del COVID-19, es importante que tengan un papel a la mano, tengan un bolígrafo, que no sea, y traten que ese bolígrafo no sea pluma marcador, esferográfico, no me acuerdo la palabra, pero en Quito utilizan otra palabra y creo que es la correcta. Estilográfico creo que utilizan, y eso creo que es la palabra correcta. Aquí en Guayaquil utilizamos pluma, bolígrafo, pero bueno, que no sea marcador, porque si no, si le cae agua, se va a regar la tinta. El punto es que la tinta no se riegue. Entonces, uno, tiene que haber 5 testigos, y 2, tiene que estar en plena facultad el testador de poder disponer de poder indicar las disposiciones testamentarias, estar en su sano juicio, estar bien mentalmente para decir las cosas. Entonces, algo que tiene que contener este testamento, que no es necesario que haya notario ni juez, y es el que en este caso, inclusive si están enfermos en casa y están en cuarentena, pueden hacerlo con 5 testigos ahí. Tienen que expresar las siguientes cosas. Primero, antes que todo, porque es una formalidad, y hay jueces que se van por una parte y otros por otra parte, pero yo recomiendo que hagan esto. Antes de decir, mi casa se la dejo a Juanito, mi casa se la dejo a mi otro hijo Pablito, etcétera, que se indique lo siguiente en el testamento, en esta hoja. Una hoja sencilla, simple, no tiene que ser una hoja con timbre, o sea, con sello, nada, no. Que designe el nombre del testador. En el ejemplo citado, Pedro Pihuave, ese es el nombre completo, porque resulta que no tiene 2 apellidos. Pedro Pihuave, ese es el nombre completo de él. Tiene que expresar su nombre, su apellido, Pihuave, la nacionalidad, ecuatoriana, el lugar de su nacimiento, si fue en Guayaquil, pone Guayaquil, su domicilio. Cuando pongan domicilio, traten más que nada por el Código Orgánico General de Procesos, que cuando pide domicilio los jueces están pidiendo que se refieren a domicilio, no mi domicilio es en Guayaquil, piden domicilio realmente que sea la dirección, si no, no aceptan las demandas. Pongan en domicilio la dirección exacta donde vive el testador, en este caso la casa donde vive Pedro, que es el que está ahorita en la clínica. Tiene que indicar su edad, no pongan mayor de edad, pongan 39 años, 40 años, 41 años, o sea, la edad. Las circunstancias de que se hallen en pleno juicio, es decir, sus facultades, o sea, que están bien mentalmente para decir para hacer este testamento. Los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, y de los hijos habidos en cada matrimonio, de los hijos también que tiene el testador, que tiene que poner, ¿cómo se llama? Los nombres de los hijos. Si Pedro tuvo 5 hijos, poner los nombres completos de los hijos. Y tiene que poner todos estos hijos que ha tenido con todos estos matrimonios, estos hijos están vivos, estos están muertos, porque la ley me dice en el artículo 1054, con distinción de vivos y muertos, y el nombre y apellido y domicilio de cada uno de los testigos. Entonces yo tengo que poner el nombre del testigo 1, que es el enfermero, que me tiene que ayudar aquí los enfermeros o los médicos. El domicilio, y el nombre, apellido y el domicilio. Esto va a ser feo porque se pondría la dirección de la persona, pero sí, tienen que poner la dirección, pidan la colaboración ahí de la persona en la clínica. Ahora,
¿cuál es el procedimiento? Y es que este testamento, una vez que yo lo hago y fallezco, tiene, en primer lugar, tiene que algún familiar, al menos en la práctica, enterarse que dejó un testamento, que dejó un documento. Yo recomendaría que al final de que el testador hace el documento cuando vaya a firmar, que conste algo que diga algo, hasta aquí mi testamento. ¿Para qué? Para que no le agreguen más partes a la parte de atrás. Y si es que la parte de atrás en la hoja está en blanco, hacer una línea en X, o escribir espacio en blanco en letras grandes. Yo me iría más por espacio en blanco en letras grandes la parte de atrás, si es que solamente lo hace en una hoja. Si utiliza las dos carillas, poner hasta aquí mi testamento y firma. Y también tiene que firmar los 5 testigos. Entonces aquí viene el procedimiento de la publicación, que se encuentra arreglado en el artículo 1058 del Código Civil. Entonces, ya tenemos 5 testigos. Pedro fallece en la clínica, hospital, fallece. ¿Y cuál es el procedimiento? 1. El juez va a hacer comparecer a los testigos para que reconozcan sus firmas y a las del testador. Tiene que reconocerlas. Si no comparecen todos los testigos, porque digamos que 2 enfermeros que los mandaron a la Tacunga o los mandaron a otra parte del Ministerio de Salud a trabajar, o porque fallecieron, algunos han muerto, algunas personas del personal de salud, los otros testigos, los sobrevivientes, pueden reconocer las firmas de los otros testigos que hacen falta, y reconocen también la firma del testador. Tienen que decir, sí, esa es la firma del testador, él firmó eso. Por más que no hayan visto la cédula, porque no la hayan tenido a la mano, porque los testigos vieron que el testador firmó eso, tienen que decir, sí, esa es la firma del testador. Porque por más que en la cédula salga otra, se vea diferente. Hay un caso de jurisprudencia en el año 2006, donde en primera instancia se perdió, donde demandaron la nulidad del testamento, y se perdió porque se hizo una pericia grafológica, y en la pericia grafológica significa que revisaron la firma y dijeron que era falsa. Sí, pero cuando uno está enfermo, me puede temblar la mano, o estoy en una posición incómoda y no necesariamente me va a salir bien la firma. Entonces, el juez puede desestimar las pruebas según las reglas que él consigue, las reglas de la sana crítica, así se llaman, que es una forma la forma en que los jueces de lo civil tienen que juzgar y valorar la prueba. Pero eso es otro tipo de materia. Ahora, ¿qué sucede si es que no tengo alguien no tengo a los testigos? Si están ausentes los testigos, digamos que no hay 3 testigos que me puedan certificar que de los 5 testigos 3 pudieron ir a juicio, pero digamos que ninguno pudo y tengo yo el documento. Digamos que yo soy el cónyuge sobreviviente. Bueno, no el cónyuge sobreviviente, digamos que soy el hermano de Pedro. Y en ese caso yo procedo, siempre que el juez lo estimare conveniente, y es porque un testigo está en la Tacunga, o porque puede ser que hayan muerto todos los testigos. Si el juez lo estima conveniente, lo que dice la ley es que podrán ser abonadas las firmas del testador y los testigos ausentes por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Pero ¿quiénes son personas fidedignas? En este caso, parientes del enfermero o parientes del médico que falleció, que no está presente, y que diga, sí, esa es la firma de la persona de quien en vida fue mi hermano, que fue enfermero. ¿Ok? Por eso es muy importante tener el domicilio de las personas, justamente porque si es que el hermano, una persona interesada en el testamento va a hacer el trámite de publicación, tiene que acudir ante un juez y hay que hacer citar a las personas. Es posible que ni siquiera haya que citarlas a estas personas para que comparezcan, sino sencillamente se las contactan si es que están vivas, si es que quieren colaborar en ese aspecto, y estoy seguro que lo harán. Aquí la gente es bien solidaria. Simplemente comparecen ante un trámite, ante un juicio de jurisdicción voluntaria, y con eso y dentro de ese trámite, sin necesidad, no habría que citar a nadie,
se podría ahí hacer el trámite de la publicación que estoy terminando de explicar. Ahora, una vez que todo esto ha pasado, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Estamos ante el juez? ¿O están los 5 testigos que reconocieron la firma del testador y reconocieron cada testigo reconoció su firma? ¿O hay 3 testigos, 2 murieron, y estos 3 testigos reconocen la firma del testador y las firmas de las otras 2 personas? O si es que todos murieron o se fueron del país, lo que sea, desaparecieron, el punto es que no se los encuentra, se hace imposible, se puede, ahí que ya depende ya de justamente la asesoría del abogado, y cuando el cónyuge sobreviviente o una persona que es beneficiaria de este testamento que hizo, proceda a encontrar a las personas fidedignas con los testigos, o sea, personas fidedignas con los testigos, como les indiqué, un familiar, alguien que pueda decir esa firma sí corresponde al testigo tal, y que pueda decir que esa firma también es del testador. Inclusive si el familiar mismo que no intervino puede decir, sí, esta es la firma de Juan, ¿ok? Ahora, una vez que pasó este procedimiento que es judicial y en que puede sonar complicado, en realidad es sencillo, el juez pondrá su rúbrica al principio y al fin de cada página. Eso es importante que los jueces lo sepan. Aquí se hace poco derecho de sucesiones y hay casos en Ecuador, revisando jurisprudencia en un programita que los abogados tenemos. Hubo uno donde se declaró la nulidad del testamento porque el juez no puso su rúbrica al principio y al fin de cada página. Es importante que los jueces conozcan este artículo, porque recordemos que desde la Constitución del 2008 se puso bastante de moda el tema del constitucionalismo, pero han dejado de lado el derecho civil y se han olvidado mucho de estos temas, ¿ok? Entonces el juez pone la rúbrica de principio y fin de cada página del testamento y luego va a mandar entregar con lo que se realizó, o sea, con lo obrado, al notario para que el notario lo incorpore en sus protocolos. ¿Cómo es en la práctica? Sencillamente el juez va a ordenaría al Consejo de Judicatura para que caiga en sorteo ante un notario, y entre ese notario lo que va a hacer es que va a protocolizar. O puede ser que ordene el juez que sea ante cualquier notario de las partes interesadas que comparecieron a este trámite de publicación. Esto lo pueden leer en el artículo 1058 del Código Civil, y lo que debe contener, muy aparte de las asignaciones, de las disposiciones testamentarias del testador. En el ejemplo aquí, Juan, que quiere decir dejar tal casa a tal persona, tal porcentaje de mi herencia a tal persona, etcétera, tiene que contener lo que es el artículo 1054, que ya lo leí, que es el nombre completo, el nombre, el apellido, y al final tiene que poner el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos, tratando que el domicilio sea la dirección exacta. No pongan Guayaquil o como se suele poner en las escrituras públicas. Ahorita ya inclusive en las escrituras públicas se pide poner el domicilio, la dirección. Espero que este video haya sido didáctico. Cualquier consulta que necesiten, estaremos en Justia gustosos de atenderla. Y para las personas de extrema pobreza, en Justia estamos dispuestos, si es que llegan a realizar estos testamentos, de ayudarlos con toda la asesoría de forma gratuita y el patrocinio judicial, porque van a necesitar un abogado para esto, porque lo pide la ley, ahí tienen que comparecer un abogado para el tema de la publicación del artículo 1058. Entonces, las personas que están en extrema pobreza, que me gustaría que les llegue este video, que puedan contar con nosotros para el patrocinio judicial, para que no tengan que pagar un abogado, totalmente pro bono, gratis. Muchísimas gracias.